Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espera que- ahí estamos. Hola. Bueno, buenas Hola, buenas tardes, ¿cómo va? tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Me alegro. Vamos a esperar un ratito que se terminen de conectar. ¿Quién está? Gastón, Lucas, Mateo, Paula, Ramiro, Sebastián, Simón. ¿Nadie más, che? Esperamos, profe. Pasa que después más tarde está el recuperatorio de física, profe, así que también puede ser por eso. ¿Y hay gente para el recuperatorio de física? Acá presente. Ah, ¿es hoy? Yo pensé que era el miércoles que viene. Estaba confundida. No, eso soy. Muy Bueno, ahí tranquilo, están. Gastón. Confianza, confianza. Hola, profe, ¿qué tal? Yo ya Hola. abandoné física. ¿Sí? Sí. Duré poco. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ahí ya ingresaron varios, entonces Alejandro fue uno de los últimos, Matías, Hola, profe. Hola, hola, profe. Buenas tardes. Martín Cravero, hola, hola. Bueno, arrancamos entonces, ¿eh? Ahí está Diman. Hola Diman, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, Cansancio nomás, pero hacemos, bien. hacemos un repasito entonces de lo que estamos trabajando conmigo, ¿eh? De Espero que no lujo, se le profe, porque confunda yo con lo que la... están trabajando con Benjamín, que con Benjamín empezaron a trabajar con integrales dobles. Ok, ok. Conmigo estamos trabajando con un nuevo tipo de funciones, o por lo menos nuevo para ustedes, que las llamamos funciones vectoriales. La clase pasada, tanto los chicos que fueron a la clase presencial como los que estuvimos trabajando en forma virtual, empezamos a trabajar con funciones que eran, a ver, esperen que acomodo un poquito mejor la cámara. Bien, funciones que eran vectoriales, pero de variable escalar. ¿eh? Estuvimos desarrollando ese tema, vimos que la representación gráfica era una curva en el plano, en el espacio o en otra dimensión, en el caso de que me sacaba un vector. Vino cómo calculábamos el dominio, cómo calculábamos la imagen. Me parece que no hay problemas en eso. Había algunos ejercicios para hacer, que los estuvieron corrigiendo, así que en eso estamos bien. Y después empezamos a trabajar con funciones vectoriales de variable vectorial. Eso Gastón, Alejandro, no lo vimos en la clase presencial. No sé si ustedes vieron la clase virtual, el video de la clase virtual, como para más o menos... No, profe, no, porque, bueno, como No estuvimos lo con pude ver. parciales y demás, Yo no llegué, no pero hicimos tiempo, métale, pero lo lo vemos, no hay vemos, métale, problema, lo profe, vemos no hay después. problema. Vamos a hacer una introducción, de paso nos sirve para todos. Yo lo pasé desgrabado si quieren, si les sirve, chicos, ahí en el grupo. Si les sirve, si no. Sí. A ver, esperen que no me anda la pizarra. Cagamos, a ver. ¿Qué está pasando acá? Se me anda la pizarra, está mal horno. Va a ser complicado con el mouse. Sí.
tengo Profe, las entradas. ¿probó desconectar el mouse, que quede solamente la pizarra? A ver. Qué capo que es. ¿Funcionó, profe? Me está boludeando un poco, la verdad. No, Y si no, reinicie rápido su compu, profe. Total, lo esperamos. qué raro, che. Seguro debe tener algún conflicto con el Ahí está, mouse, ahí por está. eso le está haciendo renegar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Repasamos, gente. Entonces, las funciones que vimos eran funciones vectoriales, las primeras que vimos, funciones vectoriales de variable escalar. Eso lo vimos todos. ¿Cómo las indicamos? Con una F le poníamos la flechita arriba para estar indicando de que esa función me genera un vector. Y acá teníamos unas funciones escalares que me decían cómo obtenemos las distintas componentes de ese vector. Por ejemplo, en este caso, me va a generar un vector de 3 componentes. ¿Estamos? Por ejemplo, bueno, qué sé yo, la primera es t más 1, la segunda es 1 sobre t, y la tercera componente es t cuadrado menos 1. ¿Cuál es la variable independiente? Acá t, una única variable independiente, que le aplicamos esta fórmula y me generaba un vector. Recordamos que la representación gráfica de eso, esto era una serie de vectores continuos, en este caso en el plano, entonces nos generaba una curva en el plano. Después vimos cómo obteníamos el límite, el dominio, también la derivada. Y después avanzamos un poco más y empezamos a trabajar con funciones que son vectoriales también, funciones vectoriales, pero la variable es vectorial. Funciones vectoriales de variable vectorial. Y la representamos con F mayúscula. ¿Cómo funcionaban rápidamente estas funciones? Bueno, volvemos a la maquinita de las funciones. Entra una variable vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable es múltiple. Por ejemplo, en este caso, supongamos que la variable es múltiple y lo podemos interpretar como un vector de 4 componentes. Lo afecta esta función y, por ejemplo, supongamos que me larga un vector de 3 componentes. Supongamos que la primera es x y cuadrado z, la segunda es x más y más z más w, y la tercera es x más y sobre w más z, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, en este caso, ¿cómo indicamos el recorrido? Bueno, entra una variable múltiple que es de 4 dimensiones y me da como resultado un vector que tiene 3 componentes. Entonces, en este caso, el recorrido decimos que es de R4 en R3. ¿Está? Entonces, ahí tenemos una función vectorial de variable vectorial, o lo que lo llamamos también campo vectorial. Un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Una función vectorial de variable vectorial. ¿Está claro? Sí, Es común que Sí, profe. esas funciones sean de 2 variables y me arrojen un vector de 2 variables. ¿Estamos? Eso vendría a ser, no es lo más común, pero digamos que es lo más práctico como para desarrollar todos estos temas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el recorrido de esta función? La variable que es múltiple es de 2 dimensiones, porque tenemos x e y, y me da como resultado un vector de 2 dimensiones, o sea que en este caso es de R2 a R2. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale ese campo vectorial en el punto 1, 1? Bueno, venimos acá, sería x vale 1, y vale 1, esto acá me queda 2, esto acá me queda 1. O sea que esta función aplicada en el punto 1, 1 me genera el vector 2, 1. Y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Cuál sería en menos 1, 1? Bueno, menos 1 más 1, 0.
menos 1 por menos 1, menos 1, o sea que en el punto, o si xy vale menos 1, 1, mejor dicho, me arroja un vector de dos componentes, 0, menos 1. En este caso, cuando tenemos una variable que es múltiple, pero que es de dimensión 2, y me genera un vector de dos dimensiones, podemos hacer una representación gráfica de esa función. Podemos hacer una representación gráfica de esa función. ¿Cómo hacemos la representación gráfica de un campo vectorial? Decimos, para el punto 1, 1, entonces ubicamos ese punto en el plano, para el punto 1, 1, me genera un vector donde la componente en X es 2, la componente en Y es 1, y ahí tenemos, digamos, el vector asociado al punto 1, 1. ¿Mm? En el punto menos 1, 1, o sea, X vale menos 1, Y vale 1, el vector asociado es el 0, menos 1. 0 según X, menos 1 según Y. ¿Mm? Y así vamos a tener que para cada punto vamos a tener un vector. Para cada punto vamos a tener un vector. ¿Mm? Siempre tomando de punto de partida el punto asociado con la función, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el punto 2, 0. ¿Estamos? O sea, X vale 2, Y vale 0. Venís acá a la función, reemplazás 2 más 0, 2. 2 por 0, 0. Entonces, en el punto 2, 0, vas y te posicionás en el punto 2, 0. Dibujás el vector 2, 0. El vector 2, 0 es un vector que tiene componentes según X2, componentes según Y0. ¿Está claro? Entonces, esto, un poco lo que habíamos charlado, o sea que todo ese conjunto de flechas es lo que llamamos la gráfica del campo vectorial. Si estamos en el espacio, para cada punto del espacio vamos a tener su correspondiente vector en R3. ¿Está claro? Y eso lo asociamos un poco, por ejemplo, a los mapas de los ciclones que se veían. Uno por ahí ve en el noticiero la península de Florida, qué sé yo, y ve que como que se van formando los remolinos. Entonces, eso, ¿qué tenemos que interpretar? Y bueno, que eso es un campo vectorial. Eso es un campo vectorial. En cada uno de estos puntos, en este caso de la Tierra, en cada uno de los puntos de la Tierra, ese vector me está indicando el módulo de la dirección y el sentido de la corriente del viento. Entonces, acá nos da una idea de que esto va formando como una especie de remolino que se va concentrando. Bueno, ahí tenemos un campo vectorial. Es un ejemplo del campo vectorial. Para no salir de la página, pero habíamos visto que esto acá también se utiliza para el diseño de autos, para ver si un auto es aerodinámico o no. Se lo somete al auto a un túnel de viento. Ese auto seguro de carrera, profe. Sí, re pistero. Entonces, se ve que los vectores se van distribuyendo de una forma o de otra. Bueno, ¿qué tenemos en ese caso? Tenemos un campo vectorial que me representa cómo es el vector que me genera ese auto sometido a un túnel de viento. ¿Estamos? Ustedes lo ven en un campo eléctrico, por eso se llama campo, porque es un campo vectorial. En cada punto tenemos una diferencia de voltaje o lo que sea. Y perpendicular al campo eléctrico tenemos, ¿qué cosa? El campo magnético, ¿no es cierto? Que por ahí puede ser entrante o saliente, depende de cómo sea. Bueno, la cuestión es que el tema de los campos vectoriales nos rodean y nos rodean bastante. ¿Estamos? Había algunos ejercicios para hacer con respecto a esto, pero bueno, ahí Paula amablemente se tomó el trabajo de hacer los ejercicios y pasárselo, así que de todos modos lo vemos si hay alguna duda. A ver, esperen que no caso. Acá está. Bueno,
Todo esto que estuvimos trabajando, obviamente lo tienen desarrollado en el campus, ¿no es cierto? Bueno, primero sobre lo que eran las funciones vectoriales. Yo estoy siendo rápido, pero ustedes me paran cuando haga falta, ¿no? No, está bien, profe. Está bien de momento. Y después empezamos a trabajar con este concepto de los campos vectoriales. Entonces decimos que son funciones que le asignan vectores a puntos en el espacio. Los distintos ejemplos. Ahí ya empezamos a ver un poquito cómo se grafica un campo vectorial y qué idea nos da. Esos campos pueden estar en el plano, pueden estar en el espacio. Y un poquito llegamos a esto de la representación gráfica. Acá tenemos bien explicado cómo está hecha la representación gráfica. Y vamos a detenernos un poquito en este campo, en este ejemplo, que es el que ustedes tenían en la gráfica también. En este campo vectorial no hay nada raro. Vamos a escribirlo un poquito. El campo vectorial, f de xy, acá le faltaría la flecha en el apunte. Eso es menos i x. ¿Estamos? Nada más que está escrito en forma vectorial, entonces nos acordamos de lo que vimos en álgebra, menos i en la dirección del versor i, más x en la dirección del versor j. Por eso está expresado como menos ii más xj. ¿Está? Pero acá la primera componente es menos 1, es menos i, la segunda componente es x. ¿Está? Si queremos graficar ese campo vectorial, ¿qué hacemos? Y hacemos una tabla de valores, acá ponemos los valores de x, y, y acá ponemos los resultados que nos da el vector de aplicar en los distintos puntos. Entonces, por ejemplo, en el punto 1, 1, ¿qué vector me da como resultado? Bueno, acá tenemos que poner menos i. Menos i es menos 1. Y acá tenemos que poner x, x es 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos al punto 1, 1, que supongamos que lo tenemos acá, en el punto 1, 1, y representamos el vector menos 1 según x, 1 según y, o sea que el vector lo tenemos acá. ¿Está? Vamos al punto 0, 1, o sea que sería un punto que lo tenemos sobre el eje y. ¿Qué vector nos genera, chicos, eso? El punto 0, 1. 0, 1. No. Menos 1, No, 0. 1, 0. Ah, menos 1, 0, perdón, sí, sí, sí. ¿Está claro que es menos 1, 0? Entonces, esperen un cachito, nos vamos a hacerlo bien ya que estamos. Sí, profe, que me confundí el orden nomás, pero sí, sí. Sí. Entonces, el primer punto en el 1, 1, el vector era menos 1, 1. O sea que ahí me queda el vector. Ahora, en el punto 0, 1... Perdón, profe. Sí, Vamos al 1, 1, al punto. sí. Y Que después... vendría a ser este punto, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Sí, sí. Y después dibujás el vector menos 1, 1. ¿Cómo graficás el vector menos 1, 1? 1 según x, o sea, mejor dicho, menos 1 según x, 1 según y. Ese es el vector. ¿Está? Ah, cierto. Entonces, vas al punto 1, 1, la componente Ujú. según x es menos 1, la componente según y es 1. ¿Está? Ahora, en el punto 1, 0 dijimos que el vector es del menos 1, 0. Menos 1, 0 es un vector para allá. ¿Sí? Supongamos que queremos conocer en este punto. Acá tengo el 0, o sea, ese punto es el menos 1, 0. ¿Qué vector nos da, chicos, en el punto menos 1, 0? Ahora sí, 1, 0. 0 menos 1. 0 menos Ah, 1. 1. Estamos porque la primera orden. componente es menos y, la segunda es Claro. x. Entonces, en este punto es el 0 menos 1. ¿Cómo graficamos el vector 0 menos 1? 0 según x, menos 1 según y. ¿Estamos? Vamos a ese punto. Ese punto es el punto 0 menos 1. ¿Sí?
0, menos 1. ¿Cómo nos queda el vector en el punto 0, menos 1? 1, 0. 1, 0. Entonces, en este punto es el 1, 0. Siguiendo esta lógica, vamos viendo que se trata de vectores que van rotando y va aumentando el módulo. Yo hice algunos. ¿Está? Entonces acá claramente nos da la idea, este campo vectorial, de que es un campo que va rotando. Es un campo que va rotando alrededor del 0, y a medida que me voy alejando del centro, va aumentando el módulo de ese vector. ¿Está? O sea que podemos pensar que es un campo que va rotando en esta dirección, pero a medida que nos alejamos del 0, aumenta, por ejemplo, la velocidad. O depende de lo que esté representando este campo vectorial. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, esto puede ser un poco más complicado o no, dependiendo un poco de la función que tengamos que representar. Solo que me quería detener un poco ahí era que en un campo vectorial nosotros vamos a tener dos funciones, por ejemplo. La primera, una f de xy, la segunda, una f de xy. Y que también, por ahí mucho en la bibliografía, esto nos aparece expresado como f1 de xy en la dirección y, más f2 de xy en la dirección j. O sea, escrito con esos versores principales que habíamos visto en álgebra, ¿se acuerdan? Que si teníamos un vector b, por ejemplo, que era el vector 2, 3, 1, lo podíamos escribir como la suma de los tres versores. 2i más 3j más k. Donde i y jk eran los versores principales asociados a los ejes. ¿Se acuerdan, chicos, de esto? Sí, ¿no es cierto? Sí, Sí, algo profe. que usamos en física también, así que sí, sirvió. Bien, perfecto. Bueno, ustedes ya tuvieron algún contacto en esta materia con campos vectoriales. ¿Cuándo? Ya estuvieron trabajando con campos vectoriales, tal vez sin saberlo o no lo llamábamos así. ¿Funciones multivariables? Las funciones multivariables eran funciones escalares. ¿Por qué? Porque el resultado era un número. ¿Las matrices, profe? No, en esta materia. En esta materia. ¿Cuándo generaron un vector? ¿No era con gradiente, profe? Con el gradiente. Claro, con el gradiente. Con el gradiente. Entonces, ¿cómo era la cosa? Supongamos que teníamos una función de dos variables, supongamos la de siempre, x cuadrado y menos 2xy más 6x. ¿Estamos? ¿Qué era el gradiente de esta función? ¿Qué dijimos que era? Y era un vector donde la primera componente era la derivada según x, la segunda componente es la derivada según y, ¿no es cierto? O sea que este vector, este gradiente aplicado a esta función, función escalar, esto es una función escalar porque me da como resultado z. ¿Cuál era la derivada según x? Y cuadrado menos 2y, ¿no es cierto? Sí. Y la derivada según y, 2xy menos 2x. Bueno, ¿qué tenemos acá? Y acá tenemos una función que es de x y de y, en realidad en este caso me quedó solamente de y, pero no importa. Y acá tenemos, acá la vamos a llamar f1, y acá la vamos a llamar f2, acá también tenemos una función de x y de y. Conclusión, ¿qué es el gradiente? El gradiente es un campo vectorial. ¿Estamos? El gradiente es un campo vectorial asociado a esta función. ¿Sí? Un campo vectorial asociado a la función z. ¿Estamos? En el caso de que la función sea de tres variables, en el caso de que la función sea de tres variables, por ejemplo, x por y por z cuadrado, más x cuadrado y por z, más x por y cuadrado z a la cuarta. ¿Estamos?
¿Qué es el gradiente en este caso? Bueno, Y el tiene tres gradiente va a ser componentes. un vector de 3 componentes, ¿sí? Donde la primera derivada es con respecto a x, o sea que nos va a dar iz cuadrado. ¿Mm? La segunda es derivada con respecto a y, x cuadrado z. La otra es derivada con respecto a z, nos queda 4xy cuadrado z cubo. ¿Qué tenemos acá? Un campo vectorial. Un campo vectorial donde la variable independiente es de dimensión 3 y el vector es de 3 componentes. ¿Está claro? ¿Mm? O sea que el gradiente es un campo vectorial. Perdón, profe, y para dibujarlo es la misma técnica, o sea, poniendo en una tablita y sacando valores. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Al ser un campo vectorial, reúne todas, digamos, las condiciones que estuvimos trabajando con campos vectoriales. Si vos querés calcular el gradiente, entonces, bueno, haces una tabla de valores y a partir de ahí te va dando los distintos vectores que vos ubicás. El punto y el vector asociado. El punto y el vector asociado. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos una función escalar de variable vectorial. Su gradiente, que es un vector, es un campo vectorial. ¿Estamos? ¿Cuál es la pregunta que le surge? A ver si por ahí o no. ¿Mm? Antes de hacernos la pregunta, vamos a introducir un concepto. Esta función esta función a la que le aplicamos el gradiente, la vamos a llamar función potencial. Función potencial. ¿Estamos? Entonces, una función potencial tiene asociado un campo vectorial que es su gradiente. ¿Está? La pregunta que surge es, ¿siempre un campo vectorial es el gradiente de una función potencial? Cualquier campo vectorial es el gradiente de una función potencial. ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta que nos hacemos? O sea, supongamos que tenemos un campo vectorial. Supongamos x cubo y Sería, más profe, 2. siempre y cuando la función sea derivable. Sí, está bien, esa es una condición. ¿Ok? 1 más 6xy. Y que las componentes en cero, Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Esto qué es? Un campo vectorial. ¿No es cierto? Un campo vectorial. La pregunta es, ¿existe esa z que es una f de xy tal que el gradiente de esta función sea este campo vectorial? Dicho de otra manera, hay una z que es f de xy donde esta sea la derivada según x y esta sea la derivada según y. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Está? Bueno, la respuesta es que no siempre. No siempre. No siempre un campo vectorial es el gradiente de una función. ¿Cuál es la condición necesaria para que un campo vectorial sea el gradiente de una función? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Para qué? Profe, dijimos Sí. que no siempre un campo vectorial. Es el gradiente de una función. Claro.
¿Cuál es la condición necesaria para que un campo vectorial sea el gradiente de una función? ¿Qué se tiene que cumplir? Bueno, Bueno, esa que sea derivable. sí. Tenemos un campo vectorial, lo vamos de dimensión 2, de 2 dimensiones, porque si no se complica demasiado. Vamos un poquito a seguir lo que la terminología que utilizan los libros. A la primera componente le ponemos P, esto es una P de XY, y esto es una Q de XY. ¿Se acuerdan que antes le poníamos F1 y F2? Bueno, a la primera componente le ponemos P, a la segunda componente le ponemos Q. Si la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X, estaríamos haciendo derivada cruzada. ¿Por qué? Porque esto es f sub X y esto acá es f sub Y. Si se cumple esta condición, entonces el campo vectorial es el gradiente de una función. Entonces, el campo vectorial es el gradiente de una función. ¿Estamos? ¿Cómo dijimos que se llamaba esa función? Función potencial. Entonces, si se verifica que la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X, este campo es el gradiente de una función. O sea, existe una f de xy, las que trabajamos antes, las funciones escalares, tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esa función es el campo vectorial. ¿Está más o menos claro? En este caso, cuando ese campo vectorial es el gradiente de una función, decimos que el campo vectorial es conservativo. El campo vectorial es conservativo. ¿Estamos? ¿Está más o menos la idea? Sí, profe. Entonces, supongamos que tenemos un campo vectorial de dos componentes, de dos variables. Esperen, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo saber si ese campo es conservativo o no? ¿Eso qué quiere decir? Si es el gradiente, si representa un gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una función donde la primera derivada, la derivada según x es esto, y la derivada según y es esto. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo dijimos que hacíamos? A esto lo llamamos P, a esto lo llamamos Q. Hacemos la derivada de P, cruzamos con respecto a I. ¿Cuánto es la derivada de P con respecto a I? 2x. 2x. Hacemos la derivada de Q con respecto a X. ¿Cuánto es la derivada de Q con respecto a X? 2y. 2i. ¿Son iguales? No. Son distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe una función escalar, una z, no existe una función tal que el gradiente de esta función sea este campo vectorial. No existe una función, ninguna función, donde P sea la derivada según X y Q sea la derivada según Y de esa función. ¿Qué decimos? El campo es no conservativo. Profe, yo lo que no entiendo es si la primera es la derivada según X, ¿por qué la deriva según Y? Porque vos acordate que las derivadas cruzadas tenían que ser iguales. Ah, directamente la hace cruzada.
Claro, las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Como esto se supone que surge de una derivada según x de una función, y esta se supone que si es un gradiente, es la derivada según y, entonces cuando vos derivás con respecto a y esta y con respecto a esta, si surgen de la misma función, tienen que ser iguales. Ah, o sea, usted ya da la primera derivada. Claro, claro. Ah, bien, disculpe, gracias. No. Esto nos va a costar al principio, ¿por qué? Porque se nos mezclan un montón de cosas. Sí, a mí se me mezclan con los integrales. Esto, ¿qué tipo de función es? Esta es la z, la que veríamos antes, la f de xy. Esta es una función escalar. Por ejemplo, x cuadrado más 6xy. Una cosa así. ¿Estamos? El Puede gradiente ser- es un vector formado por las derivadas de esa función. En este caso, esa función no existe. ¿Estamos? ¿Cómo se llamaba la función f? Función potencial. La ¿Ah? función potencial, entonces, la que ya tiene la primera derivada. No, según ese es X. el campo. Ah, Ese es el puede campo. ser que usted nos dé una función potencial y que nosotros tengamos que hallar las dos derivadas, digamos, como hacíamos en Es que eso la ya lo unidad sabés. 1. Eso ya lo sabés y ya lo Sí. hicimos. ¿Estamos? Eso ya lo sabemos. Entonces ahora tenemos que hacer el razonamiento inverso. Entonces, esto es una función, esto es una z. Esta es una función escalar de variable vectorial. De variable vectorial. La función z genera un gradiente. ¿Sí? ¿Cómo? La primera derivada es según x, la segunda derivada es según y. El gradiente que genera esta función escalar, en este caso, nos quedaría 3x cuadrado y más 6y menos 2 sobre x cuadrado. Esa es la primera componente. Es la derivada según x. La segunda componente es la derivada de esta función escalar con respecto a y. Eso es x al cubo más 6x más 0, ¿no es cierto? Más 0. Fíjense, si a esto lo llamamos P y a esto lo llamamos Q, Ahora hay que derivar, sería. si hacemos la derivada, claro, si hacemos la derivada de P con respecto a I, ¿cuánto me queda la derivada de P con respecto a I? Nos queda 3x cuadrado más 6, ¿no es cierto? Y si hacemos la derivada de Q con respecto a X, ¿cuánto nos queda? 3x cuadrado más 6. O sea, se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas. ¿Estamos? O sea, siempre en un gradiente se me va a verificar eso. ¿Por qué? Y por un teorema fundamental de la igualdad de las derivadas cruzadas. Pero ahora la pregunta es diferente, un poquito volviendo a lo que estábamos diciendo. Pero nosotros, profe, partiríamos de la z, digamos, y después No, tenemos que hallar el gradiente y después hacer No. la... no. Eso ya lo sabemos. Está. Vamos directamente a la función potencial, digamos. Claro, entonces el asunto ahora es así. Claro, Tenemos un usted nos campo. da el gradiente. Claro, no Ah, te doy ahí el está. gradiente. No, la función potencial. No, yo les voy a dar el campo vectorial. Ok. Yo les voy a dar el campo Bueno, y vectorial. nosotros tenemos que ver si es gradiente. Exactamente. Ustedes Claro, tienen el que campo saber. vectorial ya tiene la derivada primera de cada una de las componentes. Exactamente. Ustedes Ahí tienen que averiguar está. si ese campo vectorial es un gradiente, es el gradiente, y si es el gradiente, ¿cómo encontramos la función potencial? ¿Se entiende? A ver. Entonces, a ver. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un campo vectorial. Un campo vectorial. O sea, Estamos de dos componentes. Un campo vectorial de dos componentes. ¿Cuál es la representación gráfica de ese campo vectorial? En el plano, un conjunto de flechas.
En cada punto del plano tenemos una flecha distinta que tendrá su dirección, su sentido, porque es un vector. ¿Está? La pregunta que nos hacemos es, por ejemplo, ¿este campo es conservativo? Después vamos a ver qué significa que un campo sea conservativo. ¿Es conservativo? ¿Qué quiere decir que el campo sea conservativo? Es el gradiente de una función. O sea, existe una f de xy, una z, tal que el gradiente de esta función sea el campo que tenemos en cuestión. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Existe una Sí, función tal que la primera derivada sea la primera componente, la derivada según x, perdón, sea esta componente y la derivada según y sea esta componente. ¿Qué tiene que pasar para eso? Las derivadas tienen que ser iguales. La derivada de p con respecto a y, ¿m? ¿Que cuánto es la derivada de p con respecto a y? 6x cuadrado. 6x cuadrado. Más uno. Y la derivada de q no. con respecto a x, ¿que cuánto es? Lo mismo. 6x cuadrado. 6x cuadrado. En este caso son iguales. Ujú. En todo caso, entonces, sí, el campo es conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una función, existe la f de xy, que ¿cómo la llamamos? Función potencial. O sea, existe una función donde la primera derivada, perdón, la derivada según x es 6x cuadrado y más x más 2. Y la derivada según y es 2x a la 3 más y más 3. ¿Está? Sí, sí. Y ahora se mueren de gana de qué. De saber Hallar la cuál es la función. función potencial. Exactamente. De saber quién es esa función potencial. Tal que la primera derivada sea esa que tenemos ahí, la derivada según x sea la que tenemos ahí, y la derivada según y es la que tenemos ahí. ¿Estamos? Sería una primitiva. Claro, claro. ¿Cómo hacemos para encontrarla? ¿Cómo hacemos Sí. para encontrarla? Y Puede hay que ser, hacer el profe, capaz. paso inverso. A ver, Paula, ¿me decías? No, capaz que digo cualquier Martín, cosa, pero capaz que se puede hacer la integral Sí, yo también había Claro. pensado lo mismo. claro, el paso Claro. inverso. ¿La integral de quién? de cada componente, A esta. ¿Con respecto a qué la vamos a integrar? a x. A x. ¿Por qué? Porque esa fue derivada con respecto a x. Claro. ¿Está claro? Ujú. Entonces, hay distintas formas de hacerlo. Nosotros vamos a seguir la siguiente. Hay varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a seguir la siguiente. Entonces, la f de xy en cuestión va a ser igual a la integral de 6x cuadrado y más x más 2 diferencial de x. ¿Por qué? Porque esto fue hallado, digamos, de alguna forma, derivando con respecto a x. Entonces yo la tengo que integrar con respecto a x. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. sí. Entonces, la f de xy, ¿cómo me va a quedar? Tengo que integrar esta función con respecto a la variable x. O sea que, ¿cómo nos queda? 6x cubo y sobre 3. Me parece que sería 2. Claro, Claro, está bien. sí, después se Entonces sería simplifica. 2x cubo y. ¿Qué más? Más x cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2 Más más 2x. 2x. ¿Y qué me aparece siempre en el proceso C. de integración? La constante. La constante. Pero ahora me aparece más que una constante. 2 constantes. No, me aparece una función de y. Ah, la flauta. ¿Por qué me aparece una función de y no una constante? Porque si ustedes derivan esto con respecto a x, que es lo que estamos, entonces, cuando yo derivo la g de y es 0, si yo la derivo con respecto a x.
¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, cuando yo integro con respecto a x, me aparece algo más que una constante. Me aparece una función de y. ¿Está? ¿Cómo hacemos para encontrar esta función de y que aparece acá? ¿Qué harían? No sé si se termina de entender el concepto. Integrar la segunda. No, No, cualquiera. y ahora entra en juego la segunda componente. Si yo a esa función la derivo según y, a esta función la derivamos según y, tiene que ser igual a la segunda componente. Ah, claro, 2x al cubo. Ah, Tiene que ser igual a la segunda componente. Entonces, ¿cómo me queda eso derivado con respecto a y? 2x al cubo, 2x al cubo, más esto derivado con respecto de y se me va, esto derivado con respecto a y se me va, más una g' de y. ¿No es cierto? Porque estoy derivando con respecto a y. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a q, a la segunda componente. 2x cubo más y más 3. ¿Me van siguiendo más o menos? y acá medio me perdí. Hasta O sea, ahí, de la- profe. Sí, Está, No, hasta ahí, ¿lo podría profe. repetir? está bastante complicado. Sí. Bueno. Esperen un Yo O ratito. llegué sea, hasta, profe, hasta la a ver si potencial entendí. llegué. Por A ver, ejemplo, Dima, dale, decime. nosotros integramos la primera componente, nos dio la primitiva, digamos. Sí, Como la segunda componente del gradiente está en base y, por eso la derivamos de vuelta y nos tiene que dar igual que esa. claro. Ah, ahora Claro. sí, está. Y le pone Primero. una G porque no nos dio igual. Mm. Primero integro esto con respecto a x. Primero integro eso con respecto a x. ¿Está? ¿Por qué? Porque esta es una derivada con respecto a x. Entonces, para encontrar la función potencial, solo tengo que integrar con respecto a x. Cuando integramos con respecto a x, siempre en el proceso de integración me aparece una constante. ¿Sí? Pero ahora no me aparece una constante. Ahora nos aparece una g de y. ¿Por qué? Porque si derivamos esto con respecto a x, cuando yo hago la derivada de esa g de y con respecto a x, eso me da 0. ¿Está? Entonces puede haber una g de y ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo la derivo me da 0. ¿Está? ¿Cómo hacemos para encontrar esa función de y? Bueno, a esta función potencial, que la estamos prearmando, ahora la derivamos con respecto a y, porque esto es la derivada según y. ¿Qué nos da si derivamos esto con respecto a y? 2x al cubo, esto se me va, y me queda la derivada de la g' de y, la derivada de esta función. Y eso tiene que ser igual a la segunda componente. Déjenme terminar y después, fíjense, que 2x al cubo y 2x al cubo se me va. ¿Qué me queda ahí? Que la g' de y es y más 3. Entonces, si la g' de y es y más 3, ¿cuál es la g de y? Y la integral de y más 3. O sea que la g de y que estamos buscando es y cuadrado sobre 2 más 3y. Y ahora sí le pongo la constante. Entonces, ¿cuál es la función potencial que me generó ese gradiente? Y va a ser toda la primera parte que surge de hacer la integral, 2x cubo y más x cuadrado sobre 2 más 2x, más la g de y, que es y cuadrado sobre 2 más 3y, más cualquier constante. Esa es la función potencial. Tal que la primera derivada de esta función que está en azul es la que tenemos acá, la derivada según x, y la derivada según y es la que tenemos aquí.
¿Mm? O sea que si yo derivo toda esa función potencial según y, me tiene que dar la componente que está acá, la segunda componente. Te va a caer esto. Profe, Fíjate, espera, vamos a hacer, fíjate, Paula, si derivas con respecto a y, ¿qué te queda? 2x cubo, esto se te va, esto se te va, la derivada de y cuadrado es 2y, o sea que te queda ahí, y la derivada de 3y es 3. ¿Está? Exacto. Y lo mismo si haces la derivada de todo eso con respecto a x, genera la primera componente. Dime, Diman. sí, profe, lo único que no me quedó claro es por qué quedó f de y igual a 2x al cubo más g prima, g prima de y. ¿Por qué quedaron ahí para cancelarse? Vamos a ver otro ejemplo. Todos los que sean necesarios. Partimos de un campo vectorial. ¿Mm? Esperen que tengo que preparar el ejemplo, cosa que me sirve, ¿no? Pues no tengo ganas de buscarlo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Un campo vectorial. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿existe? ¿Existe una f de xy, o sea, una función que la llamamos función potencial, tal que el gradiente de esta función, perdón, el gradiente de esta función sea este campo vectorial? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Estamos? Primero, ¿nos largamos a integrar y ya buscamos la función potencial? No. Se tienen que verificar la condición. La derivada de p con respecto a x, ahí, perdón, tiene que ser igual a la derivada de q con respecto a x. Si estos no son iguales, no existe la función potencial, no la buscamos. ¿Está? Bueno, ¿cuánto es la derivada de p con respecto a y? 2xy más 8. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de q con respecto a x? 2xy más 8. Son iguales. O sea que existe esa función potencial. Existe esta función potencial. ¿Está? A ver. Díganme ustedes cómo hacemos entonces, cuál es el proceso para encontrar esa función potencial. Y ahora integramos la el primera primer componente. término. ¿Con respecto a qué, Diman? Y a X. A x. Entonces, la primera componente la integramos con respecto a x. ¿Por qué? Porque surgió de una derivada con respecto a x. ¿Está? Bueno, a ver, despacito. ¿Cómo me queda esa integral? x cuadrado y cuadrado sobre 2. Bien. X cuadrado y cuadrado sobre 2. Menos 6x cuadrado sobre 2 quedaría menos 3x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? Y más 8xy. Más 8xy. ¿Qué más? Y más ¿cómo es que? La función de y, g de x. G de y. Más una función de y. ¿Por qué? Porque si yo esto le hago el proceso inverso ahora, si yo a esto lo derivo según x, recompongo lo que tengo acá. ¿Estamos? Me va a dar, ¿está? ¿Por qué? Y porque si yo derivo la g de y, esto es una función completamente de y. Si yo la derivo con respecto a x, me va a dar 0. Entonces, por eso decimos que es más que una constante. Es una g de y. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos para encontrar esta g de y?
Hay que hacer la derivada con Evaluación. respecto ahí de esa función. Claro, hacemos la derivada según y de toda esta función. Hago la derivada según y de toda esta función que encontramos. ¿Y a qué la vamos a igualar? A la segunda componente del campo. Claro, a la segunda componente. ¿Estamos? Recuerden que esta la llamamos la componente P y a esta la llamamos la componente Q. Entonces, ahora, esa función que surgió de esa integral, la vamos a derivar con respecto a la variable y. ¿Cómo queda, chicos? 2x cuadrado y. X cuadrado ahí. Ah, Derivamos respecto a y. X cuadrado y, ¿qué más? Profe, Sí, más. es la primitiva que obtuvimos sí. igualada. No, la primitiva que obtuviste, ahí ya te va delineando un poquito cuál es la forma de la f de x y y, pero te quedó una g de y. Entonces, esa primitiva que vos obtuviste, ahora la derivás con respecto a y la igualás a q. A x Ahora, cuadrado y más sí, 8x menos 3. más 8x menos 3. ¿Más qué? No, perdón. Sí. A eso es lo que tenés que igualar. O sea, ¿cómo me queda la primera derivada según y? Nos queda x cuadrado y. ¿Qué más? Más 8x. Más 8x. Más. Igual. Más. G' de i. G' de y. Esa es la derivada según y. Esto, ¿a qué tiene que ser igual? X X cuadrado. cuadrado de i más 8x menos 3. A x cuadrado y más 8x menos 3. El x cuadrado y lo tenemos. El x cuadrado y lo tenemos. El 8x lo tenemos. ¿Eso qué significa? Que la g' de y, ¿a qué tiene que ser igual? A menos 3. A menos 3. Si la g de y es menos 3, perdón, la g' de y es menos 3, la g de y es la integral de menos 3. Con respecto a y. ¿Cuánto es la integral de menos 3 con respecto a y? Menos 3y. Menos 3i. Menos 3i. Ahí encontramos la g de y. Entonces, ¿cuál es la función potencial? Bueno, es la que surgió de la integración primera, más, bueno, en este caso menos 3i, y le agregamos la constante de integración porque puede ser cualquier número. Entonces, integro la primera componente con respecto a x. Me aparece la g de y. Derivo con respecto a y, igualo a q. Y de ahí saco la g' de y. La integro y presento la función potencial. Reitero, hay otros procesos. Me parece que y vamos a ver uno solo, y vamos a enfocarnos en este proceso. Porque me va llevando bien a la función potencial. ¿Se entienden? ¿Están descritos, profe, esos pasos ahí en el apunte? Sí. Ok. Sí. Con un poco de práctica, eso. No es Sí. difícil. Vos sabés que es más fácil entenderlo en la práctica que leerlo del apunte. Sí, es verdad. Yo me salté un poquito, después voy a volver. Sí, igual, profe, con ese ejemplo, yo ya anoté los pasos y ya estaría, digamos, hay que practicarlo. Ahí en el apunte está todo esto bien, de campos conservativos. Entonces ahí les habla todo, condición de un campo conservativo. Bueno, ahí en vez de P y Q, acá en el apunte está N y M, pero después es porque lo saqué de otro apunte. N y M en vez de P y Q. Y acá está la demostración necesaria, la derivada cruzada, y después cómo obtenés la función potencial. Y acá te dice cómo obtenés la función potencial.
Ahí hay otro proceso, pero después hay otro ejemplo. Bueno, léanlo y lo van a entender. Y después queda este tema, integrales de campos vectoriales sobre curvas, que es lo próximo que vamos a ver. Pero primero tenemos que agarrar cancha con esto. Esperen un cachito, ¿no? Si tendríamos que establecer el orden, sería primero verificar que exista, ¿no es cierto? Sí. Después. Después. Integrar, Después ya el Un proceso, momento ya en está X. ya. Una vez integrar la que primera componente con respecto a X. después Me derivarla aparece- según Y, Me aparece, igualarla con la claro, segunda. derivar según I, igualar con Q. Va. Fíjense los ejercicios que tenemos acá. ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? Sí. Sí, profe. El ejercicio 6. Hallar el campo vectorial, que es el gradiente de las siguientes funciones escalares de variable vectorial. Eso lo sabemos hacer. Tenemos la función, que en este caso sería como si fuese la función potencial. Tengo que encontrar el gradiente. ¿Qué hago? Derivo con respecto a X, derivo con respecto a Y. ¿Está? Si tienen ganas lo hacen, pero no van a tener ningún tipo de problema. ¿Se entiende lo que tienen que hacer en este caso? Ahí está lo que yo le preguntaba. Ahí sí nos da la función y tenemos que buscar Claro. el gradiente. Claro. Acá directamente tenés la función y vos lo que tenés que hallar tenés que encontrar es el gradiente. ¿Está? O sea que ahí sí no hace falta igualar No. porque ya sabemos que el gradiente existe. Por ejemplo, claro, en este caso, B, ¿qué te está pidiendo? ¿Cuál es el gradiente de esta función? Toda función escalar tiene gradiente, porque tiene primera derivada y tiene segunda derivada, siempre que las derivadas existan, ¿no es cierto? ¿Estamos? O sea que en el caso del ejercicio B, lo que hay que hallar es el gradiente, o sea, acá no hay problemas. Derivamos según X. ¿Qué me queda? 1 menos E a la I. Derivo según Y. ¿Qué nos queda? 2i menos xe a la i. Menos xe a la i. Listo. Eso es el gradiente. ¿Está? O sea que en este ejercicio 6, lo único que hay que hacer es encontrar la f sub x y la f sub y de cada una de las funciones. Bueno, en este caso, que es un c que se repite, acá el gradiente tiene 3 componentes, entonces hay que hallar la f sub x, la f sub y la f sub z. Y ahí tenemos el gradiente. O sea que esto es un ejercicio de derivación, nada más. El ejercicio 7, ¿qué nos dice? Verificar si los siguientes campos vectoriales corresponden al gradiente de una función escalar. En caso afirmativo, hallar la función potencial. Entonces, estos son los que nos interesan. Que es el que vamos a hacer un montón de veces, hasta que le agarramos la mano. ¿Está? Bueno. Está claro que este es un campo vectorial. Esta es una primera componente, esta es una segunda componente. A esta la llamamos P, a esta la llamamos Q. ¿Cómo analizamos si ese campo vectorial es conservativo? O sea, si puede provenir del gradiente de una función. ¿Qué hacíamos entonces? La derivada según I de P. La derivada de P según I. La derivada de Q según X. Y la derivada de Q según X. Si son distintos, no existe esa función potencial. Sospechen, sobre todo en un parcial, en un examen. Estamos porque, por lo general, uno les da un campo vectorial que es el gradiente de una función para que calculen la función potencial. ¿Cuánto queda la derivada de P con respecto a I? Menos 3. Menos 3. La derivada de Q con respecto a X, Lo mismo. lo mismo. Son iguales. ¿Cuál es la conclusión? Existe la f de xy.
Yo lo escribo siempre esto. Tal que el gradiente de esa función es el campo vectorial en cuestión. ¿Está claro todo esto? Sí, profe. Sí. ¿Qué hay que hacer ahora? Encontrar esta función. ¿Cómo hacemos para encontrar esa f de xy? Integramos Q, Integrar. dijimos. Integramos la primera La componente, primera P, en era función cierto. de y. la primera componente según x. Sí, fíjense Ah. que se mezclan mucho las cosas, porque acá P la tuve que derivar con respecto a y para ver si ya era el gradiente. Pero ahora la tengo que integrar con respecto a x. Ah, sí, sí. Entonces ahí quedaría x al cubo menos 3x. A ver, entonces ¿No? acá me queda x al cubo menos 3xy. ¿Qué más, Diman? G de y Más una g más G de y. de y. ¿Está? O sea que la función potencial va a tener esta forma, ya la estamos delineando, ¿eh? Va a tener esta forma. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar a g de y? ¿Qué hacemos con esta función La potencial? derivamos en función de y. La derivamos con respecto a y. ¿Cuánto me da cuando la derivamos con respecto a y? Menos 3x. 3x menos 3x. Solamente menos 3x Más la derivada de c. más g' de y. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A A la q segunda componente que es a menos 3x. menos 3. A la segunda componente, a q, que es menos 3. Profe, ¿no es menos 3? Ah, no, es que estaba mirando acá abajo. Y ahí quedaría G' de y igual a 0, profe. Claro, g' Claro. de y es igual a 0. O sea que la g de y a qué es igual. A cualquier ¿Eh? constante. Ah, C, cualquier constante. C. Muy bien, a cualquier constante. ¿Mm? Si la derivada es 0, quiere decir que la función es igual a cualquier constante. ¿Está? Entonces, ahora con esto, venimos, reemplazamos acá y presentamos la función potencial. ¿Cuál es esa función potencial? X al cubo menos 3xy más 0. Más c. Más. No, Más. más c. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, hagan ustedes la segunda. Vamos a perder un ratito de tiempo. Hagan ustedes la segunda, ahora. A ver qué sale. Perdón, podía borrar, ¿no es cierto? Sí, profe. Profe, creo que ya me dio. ¿Cuánto te dio? 2xy cuadrado más 4x menos y más c. A ver, 2. Xy cuadrado más 4x menos y más c.
Vamos a ver si es cierto. ¿Qué forma, cuál sería la forma y calculamos la derivada según x y calculamos la derivada según y. La derivada según x te da 2y cuadrado más 4. Y la derivada según y te queda 4xy menos 1. Te dio, o sea que está correcto. Nada más. Muy bien. ¿Les dio el resto de los chicos? ¿No? Me salió rapidísimo, Sí, profe, no profe. puedo creer. ¿Sí? Profe, yo lo voy a hacer Sí, sí, tranquila eso. después. Bueno. Vamos a hacer algunos más como para... Por ejemplo, acá hay uno que es bastante, no complicado, sino largo, que es el E. Porque... Bueno, después lo vamos a hacer. Después lo vamos a hacer. Profe, ¿podría volver un segundo atrás? Mirá que borré todo, ¿eh? Ah, bueno, listo. No, pero lo puedo volver. Yo te paso, dale, si querés. No, ahí está. Mirá, no está hecho el ejercicio, está hecho solamente el resultado. 2x. Acuérdese, Ah, profesor, ok, que está. cuando volvamos a lo presencial no existe el deshacer y todo Sí, eso. eso me lo decía Gastón Hay el otro algunas día. ventajas que va a perder, ¿eh? Sí, en la presencialidad no tenés el botoncito para borrar el pizarrón de toque. Sí. Sí, no. Ni tenés el control Z, ni el control C, Sí. ni las flechitas automáticas. Bueno, los chicos que participan menos, ¿está entendido esto? Sí, profe, se entiende. Sí, se Sí, profe, se entiende. entiende muy bien. Bien. Vamos a hacer el C y después vamos a hacer el E. Bueno, a esto lo llamamos P. A esto lo llamamos Q. Hacemos la derivada de P con respecto a I. Y luego hacemos la derivada de Q con respecto a X. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Que sean distintos. Porque ahí no calculamos la función potencial. No existe. A En el ver, parcial no, porque seguro que lo tenemos Sí. mal. sí. ¿Cuál es la derivada de P con respecto a I? 3y cuadrado, ¿no es cierto? Más 2x menos 2y. Esa es la derivada de P con respecto a I. La derivada de Q con respecto a X, ¿cómo nos queda? 3y cuadrado más 2x. No, perdón, acá es menos y nomás, ¿eh? Yo puse menos 2y, pero es menos y. Porque la derivada de y cuadrado es 2y. Menos x. Menos y. Son iguales. Todo mal. Existe la f de xy tal que el gradiente de esta función es el campo vectorial en cuestión. ¿Está? Entonces ahora, ¿cómo hacemos para encontrar ese campo, esa función potencial? Integramos con respecto a x. Integramos respecto a x. Ahí, profe, quedaría x cuadrado y nomás. ¿A dónde En la integral ese. te queda? X por y cubo. Ah, claro, sí. Sí. Sí, ahora se mezcla la derivada con la integral, la variable con la otra variable, la primera con la segunda. Sí. Hay que estar muy alerta con esto. Cuando integramos x me queda x cuadrado sobre 2, el 2 se me va, o sea que nos queda x cuadrado y menos y cuadrado sobre 2x más una g de y. ¿No es cierto? Sí, me olvidé que la i es constante ahí. Pero Claro. Ahora, a esta función potencial
la derivamos con respecto a la variable y. ¿Mm? ¿Qué obtenemos? El primer término derivado con respecto a y nos queda 3x y cuadrado. Más x cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado sobre 2. Estamos derivando con respecto a y. Ah, perdón. 2x más una g' Y de X ahí, profe, me parece. El 2 Porque es se el cancela con el primero. 2 de abajo. Es así. Sí. Y x. Muy bien. Esto, ¿a qué tiene que ser igual? A q. O sea, eso tiene que ser igual a 3x y cuadrado más x cuadrado menos xy. ¿Mm? También 0. Cero, Claro. profe. Sí, Esto medio cero. primero y esto primero lo tenemos. Esto, ahí empezamos a balancear. Esto y esto lo tenemos. Nos queda que la g' de y es igual a 0. O sea que la g de y es una constante. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿cuál es la función potencial que estábamos buscando? La función potencial que estábamos buscando es la que teníamos acá. ¿Mm? Con g de y igual a una constante. ¿Mm? O sea que la f de xy es igual a x y cubo más x cuadrado y menos y cuadrado sobre 2x más una constante. ¿Mm? Bueno, y así uno se puede pasar la vida buscando, encontrando funciones potenciales. ¿Mm? ¿Está entendido lo que estamos haciendo? Sí. Más o menos, profesor. Sí. Sí. Ahora entiendo por qué algunos matemáticos se volvieron locos. Y qué bueno, te está volviendo loca con el segundo año de ingeniería nomás. No, loca no. Pero Y no te iba a decir bienvenida al club. profe, lo único, vaya preparando la cama cuando tengamos el parcial, porque si demoré 2 horas y media en hacer el primero, para el segundo voy a demorar 5. Sí, para cómo Así son que las integrales de vaya Benjamín preparando. también. Me va a Va. tener que esperar, ¿Quién dijo que más o menos, así medio como... Yo, ¿Quién, menos que más. quién me está hablando? Que no alcanza. Alejandro. Alejandro. Bueno, Y no tengo vergüenza en decirlo. pero faltaría. Al contrario, valentía. Bien, Ale, bienvenido a mi club. Escucha, Alejandro. No, Vamos a profe, en hacer la el parte de... que usted va a integrar, ahí me perdí. Bueno. Te escucho, Alejandro. Lo vas a hacer completo vos, el D. ¿No íbamos a hacer el profe? Sí, pero le vamos a dar una mano a Alejandro para que haga el D. Ah, Bueno. ok. Ok. Primero marcamos P y Q. Así lo estoy haciendo yo, ¿no? Primero Nosotros te marcamos ayudamos, P. Ale. Dale, nada más. Primero Hacemos la marcamos derivada P. de P con respecto a I. Y la derivada de Q con respecto a X. Bueno. Bien. La primera, 2X menos 4Y cubo. Bien. Y la otra es 2X menos 4Y. No existe. Bien. ¿Tuviste? Justo. Entonces, no La existe suerte del no año, existe. increíble. Va a tener No que existe hacer el esta- profe. Sí, Que no aprendió ahí. no existe la Ah, está función. fácil, para derivada esa con XY ahí arriba. Va. Yo por vos, Vamos a vale. hacer el E. Acá hay que acordarse un poquito de la integración. No sé si integración por parte, no sé, vamos a ver qué sale. Bueno, pero en ese caso no existe la función potencial. Quería poner un ejemplo donde no existe para que... Hay que aplicar
Un día vi una vaca vestida de uniforme. No sé. Sin corbata, como esta. No me podía acordar el Sí, versito sin hoy. uniforme. Y es más fácil acordarse de la fórmula de integración por parte No me podía acordar. que el del verso. No sabía. Bueno, vamos a hacer el entonces. Vamos a derivar P con respecto a I. ¿Cómo me queda la derivada de P con respecto a I? E elevado a la XI XY. más I elevado a la... Claro. Fíjense que con respecto a la variable I es un producto. Sí. ¿Mm? Ah, claro. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Estamos? Con respecto a la variable I es un producto. Entonces nos queda derivada del primero con respecto a I es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, estamos derivando con respecto a I, entonces E elevado a la XI por X. Por 1 sería, sí. Por X, por X, por X. ¿Está? Porque tengo que derivar el exponente con respecto a la variable I que Sí, me sí. queda X. La derivada de Q con respecto a la variable X. Bueno, fíjense que tenemos X por E a la XI. Más I, más. Cuando derivo eso con respecto a la variable X también es un producto. ¿Cómo nos queda? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿y por cuánto tenemos que multiplicar acá? Por I. Por Por I. I. Quedaron igual. O sea que nos queda iguales. O sea que existe esa función potencial. Existe la función potencial. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer para esta primera componente, Alejandro? Es la derivada según X de esa función potencial. Entonces, Sí. vos, para encontrar la función potencial, Ahora vamos a esta integrar la integrás con respecto a quién? a X. Con respecto a X. La integrás con respecto a X. ¿Está claro? Bueno, a no ser que por ahí están muy cancheros con integrales, pero ¿cómo hacemos esta integral? Y es una constante. Puede salir fuera de la integral, porque es como tener 2, 8. Si yo integro con respecto a X, esta Y sale fuera de la constante. Y acá me queda E a la XY diferencial de X, que para resolverlo podemos hacer una pequeña sustitución, o sea, decimos que U es X por Y, que el diferencial de U es, esto lo derivamos con respecto a X, nos queda Y diferencial de X. Entonces, ¿cómo nos queda esa integral? La Y la sacamos afuera, me queda la integral de UE a la U por, y en vez de diferencial de X, que lo tenemos Diferencial de acá, U. Diferencial de U. diferencial de U sobre I. Ujú. Que esta I puede salir afuera y la simplificamos con esta. Como está abajo. Sí. La integral de E a la U diferencial de U es E a la U. O sea que la f de xy es E a la xy más una g' de I. Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. No, perdón, una g de I, no una g', una Sí, g de I. ahí una G, claro. Después una G'. Una g de I. Esa función que vos encontraste recién, ahora la derivás respecto a I.
la derivás con respecto a y. Primero integrás la primera componente con respecto a x, ¿eh? Y una vez que encontrás la función, la derivás con respecto a y. ¿Cómo es la derivada de esta función con respecto a y? A la E X. era la de X. por x. Por O sea, X. x por por e a la xy. ¿Más qué? Más una g' de y. Y eso va a ser igual a Q. Eso va a ser igual a q, Ok. que es x por e a la xy más y más 1. ¿Sí? Entonces G' de I va a ser igual a I más 1. Claro. G' de y es igual a y más 1 porque lo otro se te va. ¿Mm? Sí. Entonces, si la G' de y es y más 1, la G de y es la integral de esto. ¿Mm? ¿Cuál es la integral de eso? I al cuadrado. Y al cuadrado sobre 2 Perdón, claro, un medio de I al cuadrado sobre 2. Sí. más y Ujú. más, y ahora sí agregar la constante. Ok. Entonces ahora se armas todo. ¿Eh? Sí. Esta era la f de xy. ¿Mm? Entonces, es e a la xy más la Todo g eso. de y que encontraste recién. Ok. Hay que ser bien ordenadito para hacer este ejercicio, pues. Hay que poner la Profe. cabeza en un freezer. ¿Mm? ¿Cómo dijo, profe? Hay que poner la cabeza en un freezer. Digo, Profe, Sí, pero recién una yo manera de buscaba la controlar f que de xy, estamos... no. Perdón, Paula. Una manera de controlar que estamos derivando bien es que acá se nos cancelen, digamos, todo, que no tengamos que operar cuando hacemos la igualación. claro, claro, claro. ¿Eh? O sea, O sea, lo único que te tiene que quedar es la g' de y de un lado y y un obviamente término. funciones de y del otro. ¿Eh? Está. Si no es porque algo estamos haciendo mal, no es que vamos a tener que Algo operar, estás por haciendo ejemplo. mal. Ok, Si no se te van las funciones que son de x y de y, y que te hay quede que volver para solamente la atrás. g de y te tiene que quedar, perdón, la g' de y te tiene que quedar solamente funciones de y del otro lado. Perfecto. Bueno, las que quedan para ustedes, ¿eh? Y hay otros ejemplos. Pueden buscar en internet, qué sé yo, pero también si van a internet lo agarran, a lo mejor se pueden confundir un poquito. Qué bárbaro, profe, gracias por la explicación personalizada. Sí, profe. Quería Agarré darle bien, lo agarré contento ahora que Unión viene en una racha positiva, entonces, claro. Vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver hasta cuándo. Dos conceptos, antes de... ¿Mm? Que por ahí a lo mejor lo vieron en física o no, no sé cómo tenemos un campo vectorial. Y esto por lo general es en el espacio. ¿Mm? Tenemos un campo vectorial. ¿Está? Ahí está, tenemos una función P, tenemos una función Q y tenemos una función R. Recuerden que P va a ser una función de X y de Z, lo mismo Q y lo mismo R. Hay dos operadores que se llaman, dos operadores que son importantes, así como que está el gradiente. Operadores que actúan sobre un campo vectorial. Uno es la divergencia. Que la divergencia es, primero que se señala así, la divergencia de un campo vectorial es la derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z. Eso es lo que se define como la divergencia de un campo vectorial. Es un operador que actúa sobre un campo vectorial, que a esto lo deriva según X,
a esto lo deriva según y, a esto lo deriva según z y lo suma. ¿Qué tipo de función es la divergencia, chicos? Escalar. Sí, muy bien. Es una función escalar. Porque no es un vector, porque es una suma de variable vectorial. Cuando un campo vectorial tiene divergencia cero, o sea, si la divergencia de un campo vectorial es cero, el campo se dice que es incompresible. Incompresible. No incomprensible, incompresible. Eso quiere decir que es un campo que no se expande, ni se achica. Después cuando lean el apunte lo van a entender mejor. Ahí está mejor explicado porque hay unas gráficas. ¿Está? Un campo incompresible es un campo que no se expande, que no son flechas que se expanden. Por ejemplo, esto es un campo que se expande. Esto es un campo que se comprime. Cuando el campo es incompresible, por lo general tienen un trayecto lineal. Ni se expanden, ni se comprimen. En este tipo de campos que son incompresibles, ¿cómo los reconocemos? Porque la divergencia me da cero. ¿Está? Sería lo que llamaríamos un campo uniforme en física, profe, entonces. Ponele un campo uniforme, puede ser. Entonces, la divergencia de f es la derivada de p con respecto a x más la derivada de q con respecto de y más la derivada de r con respecto de z. Lo podríamos pensar así también. Esto es la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z, escalar el campo vectorial. ¿Está? Porque esto, ¿qué sería? La derivada de x con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. El campo vectorial es PQR. Si esto yo lo interpreto como un vector, porque son tres componentes, y acá también tenemos un vector de tres componentes, el producto escalar, ¿cómo hacíamos el producto escalar? Primero con primero, más segundo con segundo, más tercero con tercero. ¿Estamos? Entonces podríamos decir que la divergencia es el vector derivadas parciales, escalar el campo vectorial. ¿Puede ser? ¿Cómo? La divergencia es el vector de las derivadas parciales, o sea, un vector que contiene las derivadas parciales, escalar el campo vectorial. ¿Por qué? Cuando usted dice escalar, se refiere a que dice producto punto. Producto escalar. Producto escalar o producto punto. Claro. Producto escalar. Entonces, ¿cómo podemos pensar que es la divergencia de un campo vectorial? Es el producto escalar entre el vector de las derivadas parciales por el campo vectorial. ¿Sí? Y lo que tiene que dar cero es el producto. Sí, se te anula todo. El producto punto. O las componentes del vector. Todo el producto final. O sea que de una pregunta de parciales, ¿qué tiene que valer para que sea incompresible? ¿Puede ser? Seguro. Determine si la siguiente... Yo le digo la verdad, o sea, no quiero insistir mucho en esto, pero sí por lo menos que las conozcan. Que conozcan estos dos operadores. Uno es la divergencia,
que es el producto escalar entre el vector de las derivadas y el campo vectorial. Y si hay producto escalar, ¿qué va a haber también? ¿Cuál era el otro? Producto cruz. Producto vectorial. Producto vectorial. Y eso me genera lo que llamamos el rotor de un campo vectorial. Rotor de un campo vectorial. Está de más preguntar físicamente cómo se ve eso, ¿no? No. En un campo vectorial que no rota, si el campo vectorial no rota, el rotor es cero. Este es un campo vectorial que rota. ¿Estamos? Puede ser que alguna flecha se quiera ir para otro lado, pero eso es un campo vectorial que rota. El rotor en este caso, el rotor de este campo vectorial va a ser distinto de cero, porque el campo rota. O sea que el rotor lo que indica es cuánto rota un campo. ¿Cuánto rota un campo? Si el rotor es cero, el campo no rota. Y puede ser, por ejemplo, también bueno, un campo que se expande, en este caso, no rota. ¿Está? ¿Cómo calculamos el rotor? Le digo que los chicos hoy van a tener pesadilla entre esto y el campo vectorial de física. Y el recuperatorio de física. ¿Cómo ¿Cómo calculamos el rotor de un campo vectorial? Es el operador derivada, que es la derivada según X, la derivada según Y, la derivada según Z, por el campo vectorial, pero el producto vectorial ahora. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculamos el producto vectorial entre dos vectores? Y si no, lo dejamos para la clase que viene. Una matriz. Había que hacer un determinante. El determinante no me atreví a decir. Y JK. Y JK, acá, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, y acá ponemos PQR y resolvemos el determinante, me da como resultado un vector, porque es un producto escalar. El rotor es un campo vectorial. La divergencia es un campo escalar. ¿Cómo era? Era perpendicular. Ay, ya no me acuerdo. Ese vector no era perpendicular a... Si el producto vectorial es cero, es porque era perpendicular. ¿A qué? Bueno, al plano vamos a dejar de acá. Dale, le queda a ustedes como tarea, digamos, ir al apunte, interpretar un poco el apunte. En el apunte hay una forma levemente distinta de calcular la función potencial. No se lo hago el propósito. Es para que vean levemente cómo se puede modificar, pero básicamente vamos a seguir trabajando con la que estuvimos viendo acá en la clase. Ok, ¿Estamos? bárbaro. Ok, Bárbaro. profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Buen fin de semana, chicos. Hasta Chao, luego. profe. Buen fin de- Igualmente, Igual, chau, chau. profe.